continuar trabajando entonces con la unidad de números reales, que es con lo cual nosotros veníamos trabajando hasta este momento. Estamos trabajando entonces con la unidad de reales. Ya habíamos comenzado a trabajar, ¿sí?, con reales, habíamos hecho un repaso de todos los conjuntos numéricos. Hablamos de los números naturales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales, que todos ellos formaban el conjunto de los números reales, y que en el conjunto de los números reales nosotros teníamos una serie de propiedades que todos los números reales cumplían, ¿sí?, y que dijimos que eran importantes porque son los que nos van a permitir a nosotros trabajar y poder hacer justificaciones de algunas cuestiones que quizás hasta este momento no teníamos en claro por qué las realizábamos de esa manera. ¿Bien? Para continuar trabajando, nosotros vamos a comenzar a pensar en la clase de hoy en ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar acá es qué es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que es una ecuación? Una igualdad que se tiene que cumplir. Una igualdad. Una igualdad, ¿sí? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes hay una igualdad? Entre los números reales. Entre números reales. Bueno, yo tengo una igualdad. Y una incógnita. Ahí está, tengo una igualdad entre dos miembros. Todo esto es real, ¿sí? Todo lo que aparece acá es real. También tengo una incógnita, entonces yo voy a tener acá una incógnita. ¿Sí? Si yo tengo una igualdad, tengo una incógnita, ¿sí? Cuando yo digo que quiero resolver una ecuación, ¿qué significa? Que yo quiera Encontrar el resolver valor una de esa ecuación. incógnita Ajá, ¿para qué? para que se cumpla esa igualdad. Muy bien, entonces cuando yo digo que quiero resolver una ecuación, yo tengo una igualdad, tengo expresiones reales, y en esa igualdad tengo una incógnita. Resolver una ecuación significa poder encontrar el valor o los valores, si es que existen, ¿sí?, de modo tal que esa igualdad se esté cumpliendo. ¿Ah? Eso es resolver una ecuación. Para resolver esas ecuaciones, ahora que ya sabemos qué es una ecuación y que sabemos lo que significa resolver una ecuación, sabemos que hay diferentes tipos de ecuaciones, ¿sí? Los diferentes tipos de ecuaciones pueden ser, por ejemplo, eso es una ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a sacar esto que parecen, tengo una igualdad entre dos expresiones. En esa igualdad entre dos expresiones, que son dos expresiones reales, me aparece una incógnita. Resolver esta ecuación significa, si yo puedo decir cuánto vale, qué valor le puedo asignar yo a esta incógnita de modo tal que esta igualdad se esté cumpliendo. Entonces, esto es una ecuación. Ecuaciones hay diferentes, hay de diferentes tipos, y cada ecuación, según el tipo de ecuación del que nosotros estemos hablando, va a requerir un trabajo distinto para poder resolver esa ecuación. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de diferente estilo. Esta es una ecuación, esta también es una ecuación. Si yo tengo esto, también es una ecuación. Si yo tengo esto, también es una ecuación. Todas estas son ecuaciones, ¿sí? Dependiendo de cuáles sean las operaciones que en esa ecuación están interviniendo y cuál sea, en el caso de que exista una potencia,
¿sí? Para la variable distinta de 1, esas ecuaciones tienen diferente nombre, pueden ser ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, pueden ser ecuaciones logarítmicas, racionales, todo depende de la forma que tengan. ¿Bien? Entonces, esas ecuaciones nosotros las vamos a resolver con todas esas propiedades que nosotros vimos la clase pasada cuando hablamos de los conjuntos numéricos y dijimos que el conjunto de los números reales verifica una serie de propiedades. Todas esas propiedades me van a servir a mí para que yo pueda resolver esas ecuaciones. Lo que nos va a pasar es que esas ecuaciones vamos a hacer, sería un repaso en realidad, porque uno ya sabe resolver ecuaciones, pero vamos a pensar en esto. Esas ecuaciones podrían ser, por ejemplo, lineales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación que es de tipo lineal, digamos, tenemos una ecuación como esta. Por ejemplo. Resolver la ecuación significa siempre lo mismo, que yo le asigne a esta variable, a esta incógnita, el o los valores que hagan que cuando yo la reemplazo acá, esta igualdad se verifica. Algunas ecuaciones son de fácil resolución, en el sentido de que, si yo les digo que mi ecuación es esta, ¿cuánto vale la incógnita esa? ¿Qué valor le tengo que asignar yo a la incógnita para que al multiplicarla por 2 me dé 4? 2. 2. ¿No? Entonces hay ecuaciones que uno puede llegar a tener la capacidad de ya mirar, digamos, y pensar en qué valor le puedo asignar a esa incógnita para que la igualdad se cumpla. En términos generales, esto no ocurre nunca. O sea, no me pasa que yo voy a tener ecuaciones que las miro y solo con mirarlas voy a saber qué solución tienen. Como esto no va a ocurrir en términos generales y yo necesito poder resolver ecuaciones, para resolver ecuaciones vamos a hacer uso de una definición muy importante que aparece por ahí en el apunte, que son las ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones equivalentes son aquellas ecuaciones que tienen el mismo conjunto solución. ¿Bien? Es decir, que yo lo que voy a estar diciendo es que los valores de incógnita o a la variable que yo le puedo asignar son exactamente los mismos, porque tienen el mismo conjunto solución. ¿Por qué voy a usar este concepto para trabajar? Porque lo que yo voy a hacer cuando quiera resolver ecuaciones es trabajar con ecuaciones equivalentes, es decir, ecuaciones que tengan el mismo conjunto solución, pero que sean cada vez más sencillas de resolver. Y para obtener esas ecuaciones equivalentes, que son cada vez más sencillas de resolver, lo que yo voy a hacer es aplicar las propiedades de reales que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo acá, en la ecuación esta, que x tiene que valer 4, que x tiene que valer 2, perdón, para que al multiplicarla por 2, esto me dé 4, lo que yo hago, en realidad, es pensar en que yo quiero despejar, como decimos nosotros, así entre comillas, digamos, para que se entienda, quiero despejar x. Y entonces si yo quiero despejar esta x, es porque quiero tratar de llegar a algo que tenga la forma esta, que sea x igual a un número. Este x igual a un número que yo estoy tratando de obtener es la ecuación equivalente más sencilla que puedo encontrar de cualquier ecuación. ¿Por qué? Porque es la que me da directamente el valor para esa incógnita que yo estoy buscando. Para obtener esto, para poder hacer ese despeje que llamamos nosotros, es que vamos a aplicar las propiedades que enunciamos anteriormente y otras que vamos a ir incorporando a medida que trabajemos. Las dos nuevas que vamos a incorporar y que las vamos a utilizar muchísimo son las propiedades de la monotonía. La monotonía o la uniformidad de la suma y la uniformidad del producto. Esas propiedades, que son, perdí acá, que son estas, lo que me dicen es que si yo tengo 3 números reales, cualquiera, y tengo que A es igual a B, puedo sumar en ambos lados de la igualdad el mismo número y la igualdad se mantiene.
y que si yo tengo que A es igual a B, puedo multiplicar en ambos lados de la igualdad por el mismo número y la igualdad también se mantiene. Estas propiedades, que son las de uniformidad o monotonía de la suma y del producto, son dos de las más utilizadas al momento de resolver ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que uno hace es esto. O sea, vamos a usar la intuición, lo que a veces hacemos, y vamos a tratar de acomodarlo en base a lo que en realidad uno está haciendo. Si yo les digo, resuelvan esa ecuación, ¿ustedes qué harían para resolverla? ¿Qué hacemos? Uniformidad de la suma. Uniformidad de la suma, ¿sí? Que lo que a veces se dice es el 2, pasalo sumando. ¿Bien? En realidad nosotros no pasamos nada sumando, sino lo que hacemos, como dijo por ahí el compañero, es aplicar la propiedad de uniformidad de la suma. ¿Cómo la aplicamos? Hacemos esto. Yo tengo 5x menos 2 y tengo 7 de este lado. La propiedad de uniformidad de la suma lo que me dice es que si yo sumo de los dos lados lo mismo, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar lo que me convenga. Y a mí acá lo que me conviene sumar es 2. Porque si yo sumo 2, acá tengo un número con su opuesto. Y el resultado de esto va a ser el 0. Y el 0 es el neutro en la suma. Por eso yo sumo 2. Y como sumé de los dos lados de la igualdad se sigue manteniendo. Eso me dice la propiedad de uniformidad de la suma. Que si yo sumo de los dos lados, la igualdad se mantiene. Siempre que sume lo mismo, ¿no? Entonces yo no sumo cualquier número, sumo el que me conviene. Y el que me conviene es el 2 para obtener el 0. Porque esta cuenta me da 0 y entonces acá solamente tengo 5x. Y en este lado tengo un 9. ¿Qué hice yo? Apliqué una propiedad que me permite obtener una ecuación equivalente. Esta ecuación tiene la misma solución que esta ecuación, que tiene la misma solución que esta ecuación. La diferencia es que esta última, donde yo tengo 5x igual a 9, es más sencilla que la primera que tengo. Por eso trato de, entre comillas, ir despejando. Trato de que x me vaya quedando sola, digamos. Porque quiero obtener una que sea más sencilla. Y si yo quiero obtener la que es más sencilla de todas, ¿qué tendría que pensar con este 5 que está acá multiplicando a x? ¿Puede estar ahí este 5? No, ahí No. sería la uniformidad del producto. Muy bien. ¿Y por quién multiplico? Un quinto. Por un quinto, perfecto. Si yo tengo 5x acá y acá tengo 9, la uniformidad del producto lo que me permite hacer es multiplicar por un quinto acá, lo voy a escribir así para que entre, y por un quinto acá. Si yo multiplico por el mismo número en los dos lados de la igualdad se mantiene. La ventaja es que cuando yo tengo un quinto por 5, eso me da x. Entonces a mí acá me quedó que x, esto es un entonces, es 9 quintos. Esta es la ecuación más sencilla que yo puedo tener, porque yo ya la veo y me doy cuenta qué valor le tengo que asignar a la variable. Y todas estas ecuaciones son equivalentes, porque lo que yo hice fue aplicar propiedades de números reales para poder resolverlas. Bien, ya está entonces. Listo. ¿Por qué? Porque yo encontré cuánto vale la incógnita. Yo acá lo que estoy diciendo es, si vos a x le pones el valor 9 quintos y lo reemplazas acá, esta cuenta te va a dar 7. Eso es hacer una verificación. ¿Ok? Lo que ocurre es que a medida que yo trabajo con diferentes tipos de ecuaciones, las propiedades que yo voy a necesitar utilizar para resolver esas ecuaciones son cada vez, no necesariamente cada vez más difíciles, sino que es más amplia la variedad de propiedades de números reales que yo necesito tener a mano, que necesito saber, para ir resolviendo cada una de esas ecuaciones. ¿Sí? Yo acá esta, digamos, la sé resolver independientemente de si yo sé cuál es la propiedad que estoy aplicando o no, porque me lo explicaron de una manera que yo sé que lo puedo resolver. La idea es resolver ahora algunas otras ecuaciones donde
tengamos que poner en juego algunas cuestiones, ¿sí?, diferentes. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Además de pensar en ecuaciones de este estilo, que son ecuaciones lineales, otras ecuaciones, espérenme que tengo que cambiar esto de lugar, otras ecuaciones que es importante que sepamos resolver, son las ecuaciones cuadráticas. Son ecuaciones cuadráticas todas aquellas ecuaciones que tengan esta forma. Que yo pueda escribir como ax cuadrado más b por x más c igual a 0, con a distinto de 0. Todas las ecuaciones de este estilo se llaman ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Hay diferentes cuestiones, hay diferentes técnicas que uno puede emplear para tratar de resolver las ecuaciones cuadráticas. Si yo les digo, ¿cómo resuelven esta ecuación? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes? ¿Bhaskara? Bhaskara. Muy bien. Y acá siempre decimos lo mismo. ¿Puedo resolver todas las ecuaciones cuadráticas usando Bhaskara? Sí. El problema es hacer un abuso del uso de Bhaskara y a todo lo que sea cuadrático hacerlo con Bhaskara sin pensar en si tiene sentido eso que estoy haciendo o no. Pero las ecuaciones cuadráticas, ¿las puedo resolver siempre por Bhaskara? Sí, siempre. Porque lo que yo sé es que para encontrar la solución, las soluciones, existe esta expresión, que si yo acá reemplazo A, B y C por los valores que corresponden, al hacer esta cuenta voy a obtener las dos soluciones que tiene una ecuación cuadrática, ¿sí? Todo el mundo sabe cómo aplicar Bhaskara. Entonces no vamos a explicar cómo aplicar Bhaskara. Lo que vamos a explicar son algunas otras técnicas que me pueden servir, ¿sí?, si yo no quiero aplicar Bhaskara. Por ejemplo, acá. Esa es una ecuación cuadrática. Bien, entonces, esa ecuación cuadrática, ¿se puede resolver aplicando Bhaskara? Sí, o sea, ya ahí tengo una opción. ¿Puedo hacer Bhaskara? Sí. Yo no la voy a hacer porque no es mi intención mostrar cómo reemplazar y hacer estas cuentitas. Entonces vamos a pensar en un plan B, después en un plan C. ¿Qué puedo hacer acá si yo quiero resolver eso, pero digo, bueno, ¿sabes qué? Bhaskara no. Pensá en otra cosa, que no sea Bhaskara. ¿Puede ser factor común? Puedo hacer factor común, muy bien. Y si yo quiero resolver esto y quiero hacer factor común, ¿qué podré sacar factor común de estos dos términos? La X. La X. Si yo quiero sacar factor común X, en este primer término, para poder obtener 5X al cuadrado, debería tener 5X. Y en el segundo, debería tener un 3. ¿Está? Sacar factor común es exactamente la misma propiedad que aplicar propiedad distributiva. Lo que ocurre es que cuando yo voy del lado izquierdo de esta igualdad hacia allá, la llamo propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque tengo un número, en este caso, real, que estoy llamando A, que está multiplicando y ese lo estoy repartiendo en cada uno de los términos que tengo dentro de este paréntesis. Cuando yo ya los tengo repartidos, entre comillas, y lo que quiero hacer es extraerlos por fuera, que sería del lado derecho al lado izquierdo, es cuando yo digo que estoy sacando factor común. Pero en realidad es lo mismo, es según cómo lo leas, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Está? ¿Por qué a mí me sirve acá sacar factor común y convertir esto en un producto? Porque ¿qué propiedad tengo de números reales
cuando yo tengo el producto de dos cosas, de dos factores, de dos números reales, cuyo resultado me da 0. Y uno de los dos tiene que ser 0. X tiene Uno que de ser los dos 0 tiene que o ser 0. 5x menos 3 tiene que ser 0. Muy bien, si yo tengo un producto, no importa la cantidad de factores que tenga, así tenga 2, 10, 100, 350 o 10 millones de números que se están multiplicando. Si el resultado a mí me da 0, en algún lugar, alguno de todos esos factores que están ahí multiplicando tienen que ser 0. ¿Bien? Entonces acá, si el producto de estos dos a mí me da 0, entonces x es 0 o 5x menos 3 es 0. Y entonces tengo que x es 0 o esta ecuación resulta ser una ecuación lineal como la que resolvimos antes. Entonces sumo 3, multiplico por 1/5 y ya tengo que x puede ser 0 o que x puede ser 3/5. Cualquiera de estos dos valores que yo reemplace en la ecuación original, lo que debería ocurrir es que si yo la reemplazo acá, siempre en la ecuación original tiene que verificar la igualdad. Entonces lo que yo hice fue pensar en otra opción para resolver ecuaciones cuadráticas que no sea Bhaskara. Y yo les pediría que no hagan todo con Bhaskara, porque después, por ahí me voy a adelantar un poquito en el comentario, pero no importa, van a ver que es pertinente lo que voy a decir. Nosotros, además de resolver ecuaciones, vamos a resolver inecuaciones, que ya todos saben lo que son las inecuaciones. Bueno, cuando resolvamos inecuaciones, yo no puedo resolver la inecuación aplicando Bhaskara, porque Bhaskara resuelve ecuaciones de segundo grado, solo resuelve ecuaciones que tengan esa forma, solo me da la solución de cosas así, nada más. Entonces, si yo estoy acostumbrado que en todo lo que aparezca lo cuadrático, yo le voy a aplicar Bhaskara, va a llegar un punto en el que cuando es cuadrático aplico Bhaskara y no sé para qué lo estoy aplicando. Entonces tiene muchos usos Bhaskara y uno puede encontrar las raíces, puede usarlo como una técnica para factorizar, pero no resuelve inecuaciones. Entonces siempre tengo que tratar de tener un plan B, ¿sí? Por si hay en algún lugar, como acá, en el que no me conviene quizá usar Bhaskara. ¿Estamos? Seguimos. ¿Qué pasa si yo tengo una ecuación cuadrática, pero ahora esa ecuación cuadrática tiene esta forma, por ejemplo? O tengo esto. La primera pregunta ¿Diferencia de sería, cuadrados? ¿pero esto es una ecuación cuadrática? ¿Tiene la forma de la ecuación cuadrática que No, definimos nosotros? No. Porque la ecuación cuadrática tiene que tener, ahí muestro, esta forma. Esta definimos como ecuación cuadrática. Todo ax cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces yo para tenerla con la forma que necesito, y quizá ahí sí puedo ver lo que dijo la compañera, debería tener esto. Tener x al cuadrado igual 9 tiene el mismo conjunto de solución que tener x al cuadrado menos 9 igual 0. Son ecuaciones equivalentes, estas dos. Esta con esta son equivalentes. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? Si esta con esta son equivalentes, yo puedo resolver esta segunda. Y acá sí, como dijo la compañera por ahí, ¿qué tengo acá si tengo x al cuadrado menos 9? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Diferencia de cuadrados. Eso es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, estoy como haciendo un poco más de lo que está un poquito más adelante. Cuadrados. Es otra de las formas de factorizar. ¿Sí? Acá vimos una. Sacar factor común es una forma de factorizar polinomios.
La diferencia de cuadrados es otra forma de factorizar polinomios, porque lo que me dice la diferencia de cuadrados es que si yo tengo la diferencia, la resta, de dos cuadrados, de dos cosas que son cuadrados, estos se llaman bases, x y a, puedo pensar que esta diferencia, en lugar de escribirla así como una resta, la puedo escribir como un producto, donde en uno de los factores pongo la suma de las bases y en el otro factor pongo la resta de las bases. Entonces tengo que hacer esto. ¿Sí? Me permite escribir algo que estaba restando y era un polinomio de grado 2 como un producto de dos polinomios de grado 1. En este caso, ¿cómo me quedaría si yo pienso este x al cuadrado menos 9 como una diferencia de cuadrados? X menos 3, X más 3. Muy bien, x menos 3 por x más 3. Y todo es igual a 0. Y fíjense que escribiendo simplemente esto un solo paso, volví a obtener un producto que está igualado a 0. Y entonces puedo pensar en lo mismo que antes. Si yo tengo un producto que está igualado a 0, lo voy a hacer acá para que entre todo en esta hoja. El x menos 3 tiene que ser 0 o x más 3 tiene que ser 0. Y si alguno de estos dos es 0, esto es un O, que me quedó ahí horrible al lado del 0, pero les juro que es un O. Bueno, pero entonces sumo 3, x puede ser 3, o resto 3, x puede ser menos 3. Y encontré la solución de la ecuación. Fíjense, cuentas, hice estas dos nada más. Prácticamente no hice cuentas. Si yo en lugar de hacer esto me pongo a hacer Bhaskara, voy a tener que, para a igual a 1, para b igual 0 y para c igual menos 9, hacer todas estas cuentas. Entonces es mucho más trabajoso hacer Bhaskara que hacer estos dos pasos. Esto y esto. ¿Ok? Entonces yo ya tengo. Puedo hacer Bhaskara. Puedo tratar de ver si puedo sacar factor común. Puedo tratar de ver si hay una diferencia de cuadrados. Puedo usar lo que quiera. Ahora, la pregunta es, si yo tengo esto, no, acá me quiero acercar ahí. Tengo la misma ecuación, pero no quiero hacer la diferencia de cuadrados. ¿Puedo despejar? Sí. ¿Y cómo despejo? Con una raíz cuadrada. Con una raíz cuadrada. Bueno, entonces lo que yo hago es aplicar raíz cuadrada en los dos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Aplico raíz cuadrada de este lado y aplico raíz cuadrada de este lado. Acá es donde se me tienen que prender todas las alarmas. En esto. ¿Sí? No porque no se pueda hacer, sino porque para hacer esto tengo que tener cuidado cómo lo escribo y usar las justificaciones correctas acá. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 9? 3. 3. Que ya lo dijimos el otro día. No es más menos 3, es 3. ¿Ok? Es un único número real el resultado de la raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es? ¿Cómo queda la raíz de x al cuadrado? X. O sea que yo acá puedo simplificar, ¿puedo hacer esto? No, profe, porque no sabemos No. el valor de X, si es positivo o es negativo. Muy bien, no puedo simplificar, por eso digo yo que acá se tienen que prender las alarmas. Porque cuando yo tengo potencias y raíces, tengo que tener mucho cuidado en lo que me queda. Si yo tengo la raíz enésima de x a la n, tengo dos opciones. Si el n es impar, cuando yo tenga la raíz enésima de x a la n, puedo simplificar y me queda x.
¿Por qué? Porque cuando el n es impar, en esta potencia, el signo se conserva. Si x es positivo, el resultado es positivo, y si x es negativo, el resultado es negativo. Ahora, cuando el n es par, y yo hago esto, como dijo por ahí la compañera, como este n es par, me va a pasar que siempre lo que está acá dentro de la raíz me queda positivo, independientemente de que si x es positivo o es negativo. Entonces, si yo simplifico, pierdo el signo de lo que tengo acá. Tengo que tener cuidado con el signo que tengo acá, porque ahí tengo problemas. Bien, puede no cumplirse la igualdad si yo acá simplifico. Por eso acá no se puede simplificar. Cuando yo tengo la raíz enésima de x a la n y n es par, yo me tengo que quedar con el valor absoluto de ese número. Y el valor absoluto de ese número se define como el mismo número si el número es positivo o el opuesto si el número es negativo. Por ejemplo, ¿sí? Este sería el problema. Yo voy a escribir dos raíces. Así. Ahí está el problema. El problema es este. Miren. Si yo tengo la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado y yo resuelvo, esto me va a quedar así. Menos 2 al cuadrado me va a quedar en 4. Entonces esta es la raíz de 4. Y la raíz de 4 se puede calcular, es un número real. Cuando yo digo se puede calcular, quiero decir lo que charlamos la clase pasada. Cuando yo tengo una raíz, tengo que tener en cuenta que estoy trabajando con números reales, entonces tengo que poner restricciones y todo lo que ya sabemos. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es? No, profe. Ok. Si yo resuelvo la raíz de 2 al cuadrado, me pasa lo mismo. La raíz de 2 al cuadrado es la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Eso quiere decir que esta cuenta y esta cuenta dan exactamente el mismo resultado, que es 2. Me dan 2. Si yo pienso en simplificar, me pasa esto. Si yo simplifico, que está mal, lo que estoy haciendo está mal, y simplifico acá, este me da menos 2 y este me da 2. No me da el mismo resultado. Por eso no puedo simplificar. Porque acá esto me da 2 y acá me da menos 2. Son distintos. Acá sí coincide, porque los dos me dieron 2, digamos. Y si yo digo que algo es una propiedad, no puede ser que se cumpla para algunos sí, para otros no, porque si es una propiedad en reales, tiene que cumplirse siempre que yo tome esos reales. Y acá estoy diciendo que no me da igual. ¿Por qué? Porque este cuadrado que está acá, o cualquier potencia par que yo ponga, hace que los resultados siempre me den positivos. Por eso siempre puedo calcular estas raíces del índice par. Para evitar esta situación, ¿sí?, de que ocurra este tipo de errores, porque esto no puede pasar, ¿sí?, para evitar esta situación, por esta situación que no es correcta, es que uno no puede simplificar cuando tiene una raíz enésima de x a la n y n es par. Y tiene que quedarse con el valor absoluto del número, que es el mismo número que tengo acá, si es positivo, para obligar a que lo que esté pasando sea esto, o el opuesto cuando el número es negativo. Porque si yo me tengo que quedar con el opuesto de menos 2 es el 2, y entonces ahí coincide con este resultado. Bien, entonces acá
cuando yo tenga la raíz enésima de x a la n y n sea par, nunca más vuelvo a pensar que esto se simplifica. ¿Qué me queda? Valor absoluto. Y este valor absoluto tiene dos opciones, porque yo no sé cómo es esta x. Entonces tiene dos opciones de ser. Si es positivo, me va a quedar que x es 3. Y si es negativo, tiene que ser menos 3. Para que cuando yo le tome el opuesto me dé este 3 que tengo acá. ¿Sí? Nosotros, a ver, vamos a trabajar un montón con valor absoluto. No estamos empezando a trabajar acá con valor absoluto, lo vamos a hacer la semana que viene. Es simplemente para empezar a introducir la idea del concepto de valor absoluto y ya acá empezar a prestar atención que cuando me aparece algo como esto, no puedo simplificar ni puedo poner que la raíz de 9 es más menos 3. ¿Bien? La raíz de 9 es 3 y la raíz de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y entonces obtengo dos resultados como solución para esta ecuación, que son exactamente los mismos que obtuve acá cuando, en lugar de tratar de despejar, factoricé el polinomio. ¿Tá? Factoricé utilizando una diferencia de cuadrados. Cada quien use la técnica que quiera. O sea, pueden hacer la técnica que se les ocurra. Si ustedes quieren aplicar Bhaskara, aplican Bhaskara. Si quieren sacar factor común, porque se puede, sacan factor común. Si quieren aplicar diferencia de cuadrados, aplican diferencia de cuadrados. Si quieren tratar de despejar, tratan de despejar. Todos esos caminos son correctos. Lo que va a cambiar es cuáles son las técnicas que ustedes tienen que poner en juego para encontrar esa solución. O trabajo con polinomios, o me va a aparecer el valor absoluto y voy a tener que saberme las propiedades de valor absoluto un poquito más adelante. ¿Sí? O me concentro y hago Bhaskara y hago mucha cuenta, lo que quieran. La idea acá es darles a ustedes herramientas para que puedan elegir y no tengan una única forma de resolver y todo lo que sea cuadrático lo resuelvan de esa manera, porque eso no es cierto. No todo lo que es una ecuación cuadrática se resuelve de la misma forma. Por eso la idea es que tengan opciones, justamente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y sí, Bien, sigo entonces. Ya dijimos que vamos a trabajar con ecuaciones lineales, ya dimos algunos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Otro tipo de ecuación que nosotros tenemos que poder resolver son las ecuaciones fraccionarias o racionales. Yo les voy a poner racionales. Antes de resolver las ecuaciones racionales, yo acá me voy a tomar unos minutitos para hablar de esto. Las ecuaciones racionales son todas las ecuaciones de este estilo. Es decir, todas las ecuaciones que tienen una forma de cociente de polinomios igualado a 0. Esto es una ecuación racional. ¿Bien? Ahora, en esta ecuación racional están interviniendo los polinomios. Entonces nosotros necesitamos recordar qué son estos polinomios y cómo trabajamos con estos polinomios. Porque indefectiblemente para resolver ecuaciones racionales vamos a tener que hacer cuentas con polinomios. En todo momento. Entonces los polinomios van a empezar a aparecer ahora, ¿sí? Ya aparecieron antes en realidad, porque la ecuación lineal es un polinomio igualado a 0, la ecuación cuadrática es un polinomio de grado 2 igualado a 0, ¿sí? Ya empezaron a aparecer los polinomios. Pero acá van a aparecer con mayor frecuencia y van a requerir un mayor trabajo de nuestra parte. Entonces lo que vamos a ver es, antes de tratar de resolver o de entender cómo se resuelve una ecuación racional, repasemos. Acá, yo me voy a saltear esto y voy a ir acá directamente. ¿Qué son estas expresiones algebraicas? ¿Sí? Cuando nosotros decimos que tenemos expresiones algebraicas, tenemos que pensar en una combinación de letras y números y tenemos que pensar en operaciones. Cuando yo combino letras, números y operaciones, lo que me queda resulta ser una expresión algebraica. Por ejemplo, estas que están acá. ¿Sí? De esas expresiones algebraicas,
nosotros nos vamos a centrar en alguna que tiene una forma particular. Esa forma particular que tiene la expresión algebraica es esta y es la que responde al nombre de polinomio. Una expresión algebraica que tiene esta forma se llama polinomio. Y lo solemos escribir así. Si esto escribiera, ahí va, y con mayúsculas. Este polinomio, que es una expresión algebraica que tiene una forma determinada, tiene variable o incógnita, en este caso la x. Esa incógnita o variable está elevada a diferentes potencias. Esa potencia tiene que ser un número entero no negativo. O sea, o puede ser 0 o es un valor positivo. ¿Sí? Además, esa incógnita que está elevado a una potencia, y esa potencia, que es un número entero no negativo, está acompañado por un número en el término. Ese número se llama coeficiente. No sé si es que internet me anda muy lerda, entonces no me deja. Acá. Ese número se llama coeficiente y puede ser un número real cualquiera. Entonces, en un polinomio tengo una variable, tengo números reales que acompañan y son los coeficientes, y tengo exponentes en esas variables que me van a determinar el grado cuando yo busque el valor de la sub n que me lo hace a, que es distinto de 0. ¿Sí? Para el a sub n, donde el coeficiente es distinto de 0, ese n es el grado del polinomio, y siempre es el más grande. ¿Estamos? Entonces así yo, por ejemplo, sé que... Uy, me fue mucho. Este es un polinomio de grado 5. Tengo la incógnita que es x, ¿sí? Tengo la potencia que es 5. ¿Por qué? Porque la variable, ¿sí?, a la potencia más alta que está elevado, a la más grande potencia que está elevada a la variable, donde el coeficiente no es 0, es este 5. Entonces es el grado. Tengo coeficientes que son el -1, el 3 y el 1. ¿Sí? Cuando yo tengo una expresión algebraica que respeta, que tiene todo eso, esa expresión algebraica se llama polinomio. ¿Bien? Entonces el polinomio tiene que tener una incógnita, tiene que tener coeficientes, y fundamentalmente tengo que tener cuidado, que esa incógnita tiene que estar elevado a un número entero no negativo. Ahora, yo con ese polinomio, que ya sé todo eso del polinomio, voy a tener que acordarme qué operaciones puedo hacer con esos polinomios. ¿Sí? ¿Con qué operaciones voy a trabajar? Con la suma, con el producto, con la división, con la resta, y voy a tener que saber factorizar polinomios. ¿Bien? Para sumar polinomios, se suman los términos semejantes. ¿Alguien tuvo algún problema con esto de cómo se suman los polinomios? Bueno. Con el producto, fíjense que en la suma yo sumo los semejantes, o sea, sumo aquellos términos que tienen la potencia, que tienen la misma potencia, digamos. Yo acá voy a sumar, por ejemplo, este que es x cubo, lo voy a agrupar con este que es el otro semejante. El que es x al cuadrado lo voy a agrupar con un x al cuadrado, que acá no tengo, entonces no tengo con quién agruparlo, me queda solo. El que es lineal, que es 2x, lo voy a agrupar con el 9x. Y el término independiente tengo uno solo, que es el 5. Entonces me va a quedar solito. Entonces yo lo que hice fue agruparlos en base a si son semejantes o no. ¿Sí? Tienen la variable elevada a la misma potencia. Los primeros al cubo, este cuadrado, este lineal es independiente. Cuando yo quiero multiplicar polinomios, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva. Entonces tomo del primer polinomio el primero de los términos y lo reparto en cada uno de los términos del otro polinomio aplicando la propiedad distributiva. Entonces tengo
2x que va a multiplicar a x, 2x que va a multiplicar al menos 4, tengo 3 que va a multiplicar a x y tengo 3 que va a multiplicar a menos 4. Y después hago las cuentas. ¿Sí? De la misma manera que tengo que poder hacer esto, tengo que poder dividir y tengo que poder dividir de las dos formas, digamos. Con la división convencional y a través de la regla de Ruffini. ¿Está bien? Esto puede ser lo que más complicaciones puede haber generado, cómo se dividía. Cuando yo divido por un monomio, es decir, por un polinomio de un solo término, lo que hago es aplicar propiedad distributiva. Entonces, este denominador lo reparto en cada uno de los términos que aparece en el polinomio numerador. Y trabajo con propiedades de potencia. Eso es lo que estoy haciendo al trabajar acá. ¿Sí? Cuando yo tengo 4x al cubo y tengo acá 2x, estoy pensando esto. Esto es lo mismo que esto. 4 sobre 2 me da 2. Y si tengo x al cubo dividido x, tengo un cociente de potencias de igual base. Entonces tengo x y tengo elevado a la 3 menos 1. Por eso acá me queda 2x al cuadrado. Y con el otro término hago lo mismo con este. Si tengo 6x dividido 2x, 6x dividido 2x, el 6 lo considero con el 2, que son los coeficientes, y x, eso no es un igual, es un por. Y x con la x del denominador. 6 sobre 2 me va a quedar en 3, y x me va a quedar elevado a la 1 menos 1. Como esto me va a quedar 0, todo número elevado a la 0 a mí me da 1. Y entonces esto es 3. Por eso me queda este 3. ¿Sí? Entonces, si bien acá nosotros necesitamos trabajar, o estamos trabajando, mejor dicho, con cuestiones asociadas a polinomios, todo el tiempo siguen surgiendo las propiedades de números reales que nosotros estuvimos trabajando en la clase pasada. ¿Sí? Todo el tiempo tengo esas propiedades ahí dando vuelta. ¿Bien? Cuando yo quiero pensar en la división convencional, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es, tomo el polinomio, este se llama espera. Recording stopped. No me deja compartir pantalla. Espérenme. Ustedes no ven mi pantalla, ¿no? No, profe. Ok, espérenme. No salgan, ¿sí? Voy a detener la grabación. No me deja Profe, consulta, compartir. entonces, ¿dónde es que se suben las clases grabadas? Dame un segundo que solucione este problema y ahí vemos lo de la clase grabada. Déjenme que salgo, no se vayan, vuelvo a entrar porque no me está dejando compartir pantalla. Ya vengo, ¿eh? No se vayan. Ahora ven. Sí, profe, ahora se Sí. ve. Ahí está. Ahí sigo entonces.
Espérenme, estaba acá. Ahí sigo. Bueno, entonces, estábamos con esto. Cuando nosotros tenemos una división de dos polinomios, puede pasar que ese polinomio que yo tengo como polinomio divisor no sea necesariamente un monomio y yo lo solucione haciendo una propiedad distributiva. Entonces hay algunos casos en los cuales esa división puede ser un poquito más trabajosa. Por ejemplo, cuando yo tengo que dividir algo que tiene esta forma. En una división, este polinomio es el dividendo y este polinomio es el divisor. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, entonces, que tengo un dividendo y un divisor, siempre tengo que verificar que para poder hacer la división de esos polinomios, el grado del dividendo, que voy a llamar P, tiene que ser mayor o igual al grado del divisor, que voy a llamar Q. Si esta condición se da, yo puedo realizar la división de esos polinomios. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo no puedo, porque el binomio que está en el divisor no es un monomio, hacer una propiedad distributiva, lo que voy a hacer es esta división convencional. ¿Qué hago en esta división convencional? Acá tengo el polinomio completo y ordenado decreciente, este. Completo significa que no le falta ningún término. Y decreciente, que está desde la potencia más grande a la potencia más chica. ¿Sí? Entonces tengo un polinomio completo y ordenado decreciente. Después tengo en el divisor el polinomio ordenado decreciente. ¿Y cómo hago? Voy tomando el primer término de acá y lo divido con el primero de acá. X cubo lo divido con X al cuadrado. Me fijo lo que me da. Lo que me da es X. Eso que me da ahora lo voy a multiplicar por el polinomio que tengo como divisor. Entonces lo multiplico por este. Y lo acomodo acá abajo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces hago X por X al cuadrado, X al cubo, este. X por menos 3X, este. Lo acomodé debajo del que tiene la misma potencia, del que es semejante, y ahora resto. Siempre lo que ocurre es que cuando yo resto, el término donde estaba el grado de ese polinomio desaparece. Y entonces voy obteniendo un polinomio que tiene grado cada vez más chico. Con el que yo comencé, este tenía grado 3, ahora el primer término desaparece, lo que me queda tiene grado 2. Y con eso que me queda, hago exactamente lo mismo. Entonces tomo el primero de los términos, el que me determina el grado, este. No me escribe, espérenme que no me escribe. Lo divido por el primero de acá, menos 3x al cuadrado dividido x al cuadrado. Eso me queda menos 3, este. Este menos 3 lo multiplico por el polinomio divisor. Menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 3 por menos 3, 9. Y ahora resto. Siempre hago el mismo procedimiento. Cuando yo resto, el que es cuadrático desaparece, por eso acá no está. Y lo otro que me queda ahora es un polinomio de grado 1. Entonces fíjense que yo fui. Con el que empecé era de grado 3. Después me quedó uno de grado 2. Ahí. Ahora tengo uno de grado 1. ¿Hasta cuándo yo voy a repetir este proceso? Siempre y cuando se cumpla la condición de los grados, que es esta. Cuando yo llego acá a un polinomio de grado 1 y el que divide, el divisor, tiene grado 2, no sigue pasando que el que voy a usar para dividir tiene grado mayor o igual que el divisor. Y entonces acá me doy cuenta que el polinomio ya no se puede seguir dividiendo este con este. ¿Bien?
Cuando ya no puedo seguir dividiendo, esto que me quedó acá es el resto, este que me quedó acá es el cociente. Esto, la manera de resolver, de dividir estos polinomios, es exactamente la misma que usamos nosotros cuando queremos dividir números. Si yo quiero hacer la división, no sé, voy a hacer una división solo para que comparemos y veamos que es lo mismo. Si quiero dividir, no sé, 28 dividido, no sé, le voy a poner 128 dividido 5. Dios, ahí. Yo empiezo a hacer la división, ¿no? Entonces digo, acá lo voy a dividir, esto me va a quedar 2. 2 por 5, 10. Entonces yo lo acomodo acá en realidad. Hago la resta. Acá tengo 2 y acá tengo 8. Me quedaron 28. Me sigo fijando si puedo dividir. 28 lo puedo dividir en 5, sí, 5. 5 por 5, 25. Resto. Me queda 3. 3, ¿lo puedo dividir en 5? Si yo estoy trabajando con números enteros, no puedo. Entonces, este ya no lo puedo dividir en 5. Entonces terminé. Yo hago lo mismo con los polinomios que con los números enteros. Este es el resto y este es el cociente. ¿Qué significa que este sea el Profe, resto y este el cociente? Sí. me parece que no está grabando. Puse a grabar. Hay un problema, No, ¿sabes qué? Hay un problema con compartir pantalla y grabar, porque me dijo la profe Claudia que le pasó lo mismo el otro día, y a mí no me había pasado y yo estaba muy contenta. A ver, voy a probar poner primero a grabar y después compartir, Recording in porque ahí es progress. donde está el problema. Ahí voy a compartir. Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, hay un problema, es un problema con el Zoom. Se ve que hay algún problema con algunas cuentas de la facultad que están teniendo esa dificultad. No soy la primera que le pasa. Es como que si grabás, tenés problemas para compartir, y si compartís, tenés problemas para grabar. Pero bueno, ahora parece que está haciendo las dos cosas. Gracias. Entonces lo que yo les decía es, cuando nosotros hacemos la división de números enteros, hacemos lo mismo que con los polinomios. Es exactamente lo mismo. Cuando yo divido 128 dividido 5, me queda 25 y resto 3, una cuenta que nosotros hacemos para saber si esto está bien, es escribir el 128 y decimos, el 128 lo puedo escribir como 5 por 25 más 3. Si esta cuenta me da, es que esta división está bien hecha. Bueno, esto que yo hago acá con los polinomios es exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es, este polinomio es el dividendo. Comparado acá sería el 128. Si yo ese polinomio lo puedo escribir como cociente por divisor más resto, y cuando hago esta cuenta, esto me da exactamente este polinomio, es porque toda la división la hice bien. ¿Sí? ¿Por qué recalco esto? Porque esto es lo que nosotros vamos a necesitar utilizar cuando trabajemos con los polinomios para resolver ecuaciones. ¿Sí? Repaso lo último y ahora sí vamos a ver una resolución de un polinomio, de una ecuación, fraccionaria o racional, como la querramos llamar. Otra cosa que yo tengo que saber hacer, además de esto, de Ruffini, es pensar en la factorización de polinomios. Ya hablamos de esto, porque ya hablamos de lo que es sacar factor común. Porque ya sabemos que yo puedo este polinomio factorizarlo usando Bhaskara. Ya sabemos que puedo usar una diferencia de cuadrados. Otra cosa que puedo usar, y es simplemente otro ejemplo, es pensar en un trinomio cuadrado perfecto, que es esto. ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto? Son 3 términos que resultan ser el cuadrado de un binomio. Acá adentro tengo un binomio. Lo voy a decir que
palabra, lenguaje más corriente para que se entienda. Tengo un cuadrado de dos cosas que se están sumando. Y cuando yo hago la cuenta de ese cuadrado de dos cosas que se suman o que se restan, me dan exactamente los tres términos que yo tengo. Si cuando yo tengo eso, desarrollo un cuadrado y tengo justo los tres términos que yo tengo, ese cuadrado es un cuadrado perfecto, cuyo resultado son esos tres. Cuando yo desarrollo y no me da exactamente lo que tengo, es cuando nosotros decimos que completamos cuadrado. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué significa poder escribir un polinomio utilizando trinomio cuadrado perfecto? Significa poder hacer esto o esto. Si yo tengo x al cuadrado más 6x más 9, en lugar de escribir esto, escribirlo como x más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo este cuadrado, me da justo estos tres términos. ¿Cómo lo desarrollo? Como quieran. X más 3 al cuadrado es x más 3 por x más 3. Y cuando yo hago la distributiva, esto me queda x por x al cuadrado. X por 3, 3x. 3 por x, 3x. Y 3 por 3, 9. O sea que esto es x al cuadrado más 6x más 9. Exactamente los tres que me quedaron acá son los que yo tenía. Por eso se dice que es cuadrado perfecto. No me sobró ni me faltó. Bien. ¿Cómo hago yo para encontrarlos? Para ver si se puede o no se puede. Me fijo que tiene que verificar esta igualdad. Por ejemplo, si yo tengo esto, y quiero saber si esto es una diferencia de cuadrados, lo que yo quiero saber es si puedo escribir esto con un cuadrado acá. Acá puedo tener una suma o una resta, no importa. Pero cuando yo desarrollo el cuadrado me tiene que generar estos tres. Si yo comparo con la forma que esto tiene, necesito un término al cuadrado, que ya lo tengo y es esa x, este. O sea que acá podría yo tener x, porque cuando elevo al cuadrado tengo este término. En el que es lineal, el que tiene potencia 1, necesito dos veces el valor de a, donde a va a ser el que yo necesito acá para completar. Para que cuando yo multiplique 2 por x por este número, que no sé cuál es y el que necesito encontrar, me genere este término lineal, este que está acá, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Qué número tiene que haber acá? Cuando yo haga dos veces x por este número, el resultado me dé 2x. 1. 1, muy bien. 1. Entonces yo tengo el cuadrado del primero, este. El doble del primero por el segundo, este. Ahora, cuando yo siga trabajando con esta expresión, el cuadrado de este segundo es un 1. Y acá no tengo un 1, tengo un 5. Entonces, si yo me encuentro con esto, y cuando lo desarrollo no me da exactamente estos tres, es porque esto no es un trinomio cuadrado perfecto. No. ¿Qué hago? Pruebo otra manera. O sea, el trinomio cuadrado perfecto es como muy específico. Solo me sirve si yo tengo la capacidad de encontrar esto. Si yo no tengo la capacidad de saber quién es el A que hace cumplir esta igualdad, es porque no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? No sé, busco otra cosa. Me fijo si puedo sacar factor común. Me fijo si puedo usar Bhaskara. Me fijo si tengo diferencia de cuadrados. No sé, me fijo lo que quiera. Pero este es muy específico. Solo me sirve cuando yo puedo hacer esto. Si no puedo, listo. Borrón, no me sale, no es el caso. Y esto es exactamente lo que hago, lo que yo estoy haciendo acá. Con esto no se podía, listo. No se puede. Busco un plan B. Por eso hay que tener varias herramientas. ¿Sí?
No sé, ¿cuál puede ser el plan B? ¿Lo factorizo usando Bhaskara? Y sí, puede ser un plan B usar Bhaskara. ¿Está bien? Entonces, todas estas técnicas que nosotros estamos mostrando acá son opciones. Cada uno puede usar la que quiera. Puedo usar una, puedo usar la otra. ¿Sí? Usa la opción con la que se siente más cómodo, más cómoda trabajando. No pasa nada. ¿Por qué yo necesito poder trabajar con este tipo de cuestiones? Porque yo voy a resolver, y ahora sí, voy a volver acá, yo voy a resolver ecuaciones racionales. Por ejemplo, esta es una ecuación racional. Vamos a empezar por una sencilla. Esa es una ecuación racional. Entonces, para resolver esa ecuación racional, ¿bien? Resolver la ecuación es siempre lo mismo. A mí lo que me están diciendo es, yo quiero que vos me digas si yo puedo encontrar un valor de x que yo le pueda asignar a la variable esta, que haga cumplir esta igualdad. Bien, que cuando yo lo reemplace acá, todo esto me dé 0. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ahora, si yo tengo esta expresión, que es una división de dos polinomios, y tengo este polinomio en el denominador, ¿qué condición tengo que poner yo para que esto esté bien definido, para que cumpla con las condiciones que me están diciendo ahí? Que menos x más 3 sea distinto de 0. Muy bien, entonces menos x más 3 no puede ser 0. O si lo quiero pensar de otra manera, no porque esté despejando acá, pero porque yo lo miro y me doy cuenta, ¿quién no puede ser 3? Ay, lo dije yo, qué pava. ¿Quién no puede ser x3? Lo dije sola. X no puede ser 3, porque si yo lo reemplazo acá, la cuenta me da 0. Bien, ahora, puedo usar varias cosas para resolver esto, pero si hay algo que uno tiene que tratar siempre, es de que si tiene polinomios, sean del grado más chico posible. Eso es algo fundamental. Y acá yo tengo un polinomio de grado 2. Entonces lo que yo puedo tratar de hacer es factorizar el polinomio que tengo en el numerador. Factorizo x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cómo lo factorizo? Como me salga. Opciones. Me fijo si puedo sacar factorizar utilizando Bhaskara, si llegara a ser el trinomio cuadrado perfecto, si puedo usar diferencia de cuadrado, si puedo hacer una división convencional. Pruebo con lo que quiera, con lo que tenga a mano, con lo que me acuerde, con lo que me salga, lo que quiera. Acá, yo lo que hice fue usar Bhaskara, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué usar Bhaskara? Porque quería recalcar esto. Si yo uso Bhaskara, acá, que es lo que yo hice, lo vuelvo a decir, yo no estoy usando Bhaskara para resolver la ecuación. Porque yo voy a usar Bhaskara y eso que me da Bhaskara no es la solución de esto. Lo que estoy haciendo es usar Bhaskara para encontrarle las raíces al polinomio y poder escribir este polinomio de grado 2 como el producto de dos polinomios de grado 1. Uno de esos polinomios es x menos 3 y el otro es x más 1. Porque cuando yo hice Bhaskara, cuando hice esto, una raíz me quedó 3 y la otra raíz me quedó menos 1. Estas raíces que a mí me da Bhaskara no son la solución de mi ecuación. No estoy encontrando la solución de la ecuación. Las estoy usando para factorizar el polinomio. ¿Bien? Por eso Bhaskara sirve un montón, aparece en todos lados, pero tengo que saber para qué lo uso. ¿Para qué lo uso? Para que yo ahora, esta ecuación, que era el cociente de estos dos polinomios, escritos de esta manera, los pueda escribir así. En lugar de este polinomio en el numerador, puedo poner x menos 3 por x más 1, y en el denominador puedo poner menos x más 3. Y acá puedo poner un 0.
Entonces mi ejercicio no puede terminar cuando yo hago Bhaskara, porque Bhaskara no me responde a lo que a mí me preguntaron. Bhaskara me sirve para factorizar. Usé Bhaskara para factorizar. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo esto. Tengo un producto de 2 factores en el numerador. Y hay uno de esos factores que se parece mucho al que tengo en el denominador. Entonces yo lo puedo acomodar. Le puedo dar la forma que a mí me sirve. ¿Qué forma me sirve? Me sirve esta. Así, sacando factor común menos en el denominador. Porque lo que yo consigo al sacar factor común menos en el denominador es tener exactamente el mismo factor en el numerador y en el denominador. Y eso se puede simplificar. Porque yo sé que x, 3 no puede ser. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó que menos x más 1 tiene que ser 0. Eso me quedó. ¿Qué logré yo? Logré dejar de tener una división de 2 polinomios. ¿Cómo lo logré? Factorizando. ¿Cómo factorizo? Como quieran mientras esté bien hecho. Entonces ahora, en lugar de trabajar con la ecuación racional, tengo que resolver esto. Bueno, si menos x más 1 es 0, este menos puedo ni siquiera ponerlo, porque estoy hablando del 0. El opuesto de 0 es de 0. Ya está. X tiene que ser menos 1. Y ya encontré la solución. Y esa solución, mejor dicho, y esto sé que es solución, porque cumple que me hace 0 esta división, y en en estas condiciones iniciales que yo planteé, no se me impedía a mí la posibilidad de tomar el x igual a menos 1. Con menos 1 no tengo problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué usé? Factoricé los polinomios. A veces te necesito hacer más que factorizar polinomios. Necesito hacer cuentas. Y esas cuentas no siempre son tan sencillas. Por ejemplo, en el que tienen en el apunte, que está acá. Ah, este lleva un montón de trabajo. Un montón, porque tengo que hacer un montón de cosas. Este es difícil. O sea, este es el que se parece al que les podemos tomar en un parcial. Porque uno tiene que, para poder resolver el ejercicio, hacer muchísimas cosas. Bien, ¿se dan cuenta cuando miran esto qué es lo que se está haciendo y por qué? Porque nosotros ahí a propósito no le fuimos poniendo, como en las ecuaciones anteriores, a propósito porque la idea es trabajar este material, ¿no? Nosotros acá fuimos poniendo justificaciones de lo que hacíamos. Acá esperaríamos que ya cada uno se pueda dar cuenta de qué es lo que se está usando. ¿Pudieron hacer eso o no? Yo, profe, justo era el que tengo marcado para preguntar. Ah. Bueno, miren, vamos a ir charlando con respecto de esto, ¿sí? Y mirando qué es lo que vamos haciendo. Fíjense que yo acá tengo, no tiene la forma de P sobre Q, no tiene esta forma. ¿Ah? Tengo una suma de 2 expresiones racionales y comparados con el 2. Entonces voy a tener que trabajar para ver qué hago con esto. Bueno, lo que estamos haciendo acá es trabajar un montón. Si yo miro esta expresión, lo primero que tengo que tener en cuenta es que tiene que estar bien definida, como dijimos antes. Para que esto esté bien definido, los denominadores no pueden anularse. Por eso está la condición de que x no puede ser 0 y que x no puede ser menos 2. Esta condición está puesta para no anular
denominadores. Bien. Lo que yo estoy tratando de ver es, si yo tengo esta suma, así como está, yo no puedo empezar a despejar. Entonces voy a resolver cuentas, voy a resolver las cuentas que pueda resolver. Eso es lo que voy a hacer. Para resolver esto, lo que yo tengo es una suma de dos fracciones. Si yo les digo, sumen 2/3 y 3/5, sin la calculadora, ¿no? ¿Cómo se suman esas fracciones? Factor ¿Qué tengo común. parecido el nombre? Yo te entendí, yo sé lo que quisiste decir, pero no se llama Mínimo común factor múltiplo. común. Es común denominador buscando el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces yo tengo que buscar acá el denominador común, que acá es ¿quién? 15. 15. Bueno, acá estoy haciendo lo mismo. La diferencia es que acá no tengo números, tengo polinomios, que son expresiones reales, pero tengo polinomios. Entonces, ¿por qué acá pongo x por x más 2? Porque es el común entre estos dos. Vendría a ser el papel del 15 acá. Busqué el común denominador. El común denominador acá es este polinomio. ¿Cómo obtengo lo que tengo en este numerador? Haciendo lo mismo que yo haría acá con el 15. Si yo les digo que resolvamos esta cuenta, lo que yo tengo que hacer es, a 15 lo divido por 3. ¿Cuánto me da? 5. 5. Y ese 5 lo uso para multiplicar el que tengo en el numerador. Más. Después a 15 lo divido por 5. Eso me da 3, y entonces acá tengo que poner 3 por 3. Acá estoy haciendo lo mismo. Yo tengo el común denominador, que es este polinomio. Este polinomio lo divido por este polinomio que es x. Y lo que me queda lo multiplico por 3. Miren, lo voy a hacer acá en el costadito. Yo tengo x por x más 2, que es el común denominador. Lo divido por el que está en el denominador de la primera fracción, x. Como x no es 0, esto se simplifica. Y entonces esa división de dos polinomios me queda x más 2. Este x más 2 es el que uso para multiplicar por el polinomio que tengo arriba, que es el 3. Y entonces obtengo el primero de los términos. Este. Este sale de trabajar con este. Ahora voy por el otro. Tomo el común denominador, x por x más 2, el que hace el papel del 15. Lo divido por el segundo polinomio que está en el denominador, x más 2. Como x no es menos 2, estoy más que segura que por 0 no estoy dividiendo. Entonces puedo simplificar. Simplifico este con este. Si yo simplifico, lo que me quedó es x. Ese es el que tengo que usar para multiplicar por el numerador, que en este caso es un 5. Entonces, no quería hacer ese. Este es el que obtengo con ese. Por eso me quedan estas cuentas acá arriba. Por eso tengo que saber cómo se dividen los polinomios. Por eso tengo que saber cuándo se simplifican. ¿Qué hago ahora? Hago las cuentas. ¿Cómo multiplico? Hago distributiva. 3x más 6. 3x más 6. ¿Cómo sumo los polinomios? Juntando los que son términos semejantes. Entonces tengo el 3x con el 5x, 8x. Y entonces me queda 8x más 6. Dividido x al cuadrado más 2x, que es hacer la distributiva en este denominador. Entonces, ¿qué logré del primero a este? Que está acá. Logré convertir una suma de dos expresiones fraccionarias en una única fracción igualada a 2. ¿Cuál es la ventaja? Acá puedo empezar a aplicar
otras propiedades de números reales, como por ejemplo la propiedad uniforme del producto, que me dice que puedo multiplicar en los dos lados de la igualdad por lo mismo. ¿Por qué voy a multiplicar acá? Por este denominador. Este denominador es el que yo uso para multiplicar. Y entonces cuando multiplico de los dos lados del igual por este denominador, el del lado izquierdo se simplifica. Y en el lado derecho me queda así. Y a partir de ahí, lo único que hago son cuentas. Entonces, ¿cómo se multiplica? Hago distributiva. Comparo con el 0. Junto los términos semejantes. Junté el 4x con el menos 8x y me quedó este. ¿Qué conseguí? Conseguí empezar con una ecuación fraccionaria, que era esta, y tener ahora una ecuación cuadrática. Todas estas son equivalentes, porque yo utilicé propiedades, porque utilicé definiciones, todas cuestiones de números reales, que a mí me permiten de una llegar a la otra. La diferencia es que yo esta, que es cuadrática, tengo maneras de resolverla. Esta, así como estaba, no la podía despejar, no tenía una fórmula de resolución, no tenía nada. Ahora sí lo tengo. Puedo elegir, si quiero puedo hacer Bhaskara, puedo tratar de ver si es un trinomio cuadrado perfecto, puedo tratar de utilizar la división buscándole las raíces, puedo ver si me doy cuenta con quién puedo usar Ruffini, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ahora tengo una cuadrática. Entonces, acá lo que nosotras hicimos fue... Ay, no me corre esto. Ahí está. Con Bhaskara, encontrarle la solución. ¿Por qué? Porque llegamos a esto. Esto se tiene que resolver igualando a 0, pero no puedo tomar ni el 0 ni el menos 2. Entonces, cuando yo hago Bhaskara, encuentro estos dos. Pero vengo arrastrando de antemano la condición de que x no puede ser 0 y x no puede ser menos 2. Como ni 0 ni menos 2 están entre las soluciones que me arroja Bhaskara, eso quiere decir que estas dos efectivamente son solución. Si a mí Bhaskara me hubiera dado algún valor que resulta que yo no puedo tomar, entonces ese valor debería haber sido descartado. Eso acá no pasó. Bien, entonces fíjense que en una ecuación, por eso está toda la parte de repaso de polinomios, por eso está todo lo de técnicas de factorización, por eso está repasado cómo se suman, cómo se multiplican, cómo se dividen polinomios. Porque quizá no tengan que resolver un ejercicio que diga, estoy hablando del parcial, ¿no? Quizá en el parcial no haya un ejercicio que diga factorizar los siguientes polinomios, pero hay una ecuación racional donde yo necesito factorizar polinomios porque si no, no me va a salir. ¿Bien? Entonces la idea es que yo pueda tener a mano todas esas herramientas para ir resolviendo las ecuaciones que a mí se me vayan presentando. Pueden ser más fáciles, más difíciles, puedo utilizar diferentes técnicas, no importa, ustedes usen lo que tengan a mano mientras eso que utilizan sea correcto. ¿Ok? Y ahora que estoy mirando esto, acá estoy viendo un error. Mire, ya que estamos, lo arreglo. Esto está mal. Esto es B. Acá. Es la propiedad de las proporciones. Por eso, fíjense que en el apunte después tienen otras ecuaciones y una serie de propiedades, además de las que ya vimos, además de las de la uniformidad, que nos permiten resolver estas ecuaciones. Muchas de ellas ya las dijimos. ¿Sí? Estas dos son las que nosotros solemos conocer como de simplificación o de cancelación. Esta es la absorbente. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Esta es la que ya usamos un montón de veces. Si el producto de estos dos a mí me da 0, es porque alguno de ellos dos tiene que ser 0. Bien. Propiedades para el producto de un número con el opuesto de otro. El inverso del inverso me da el mismo número. El inverso de un producto es el producto de los inversos. Recuerden que esto
hace referencia a el inverso multiplicativo, que lo vimos la clase pasada, de A. Y esto hace referencia al opuesto de A. Bien, todas estas propiedades son propiedades que fueron surgiendo en los ejemplos que nosotros trabajamos, bien, y por eso acá están formalizadas. Con estas propiedades, las que vimos en la clase pasada, la uniformidad de la suma, la uniformidad del producto, con todo lo que sé de polinomios, con lo que sé de las cuadráticas porque puedo aplicar Bhaskara, de sacar factor común, de diferencia de cuadrado, de aplicar Ruffini, de dividir, todo eso, todo lo que fue surgiendo, es lo que yo voy a poner en juego para resolver ecuaciones. Es un montón, yo sé que es un montón, ¿bien? Pero todo eso necesito saberlo para resolver ecuaciones. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, por ahora no. ¿No? Profe, Dale, decime. la puedo molestar para que me vuelva a explicar la parte de que se me cortó. Yo sé que, o sea, entiendo hasta del B, el que hicimos recién. ¿Estás hablando del ejercicio? ¿Así me ubico? ¿De la, Sí, de la sí, ecuación del que ejercicio mostramos B. recién? Sí, Dale, para, sí, dame un segundo que vuelvo. ¿De esta? sí. Yo me Dale. quedé, o sea, yo entiendo hasta 2x al cuadrado menos 4x menos 6 igual a 0. ¿Hasta acá? Sí. Ajá, ok. O sea, yo lo veo a eso como ya un resultado, o sea, ya me puedo quedar con eso. Lo que no entiendo es por qué seguimos. Porque, yo entendí tu consulta. ¿Vos qué tenías que hacer? Originalmente, ¿qué tenías que hacer? Sumar dos divisiones. Yo estoy resolviendo ecuaciones, ¿no? O sea, a mí no me dice que haga esa... Yo tengo que resolver la ecuación. Esto tengo que hacer. Estoy resolviendo ecuaciones. O sea, a mí me dijeron, yo me la voy a llevar para el otro lado. Acá. Ahí voy, ¿eh? Cuando digo me lo voy a llevar al otro lado, quiero decir, lo voy a copiar acá. ¡Ay, Dios, qué largo que anda esto hoy! Yo tenía esa ecuación. ¿Bien? Yo trabajé, hice un montón de cosas en el medio, que ya explicamos cuáles, por qué y cómo las hacíamos. Yo empecé con esta. Esta es la ecuación que yo tengo que resolver. ¿Bien? Si yo digo, esa es la ecuación que tengo que resolver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? ¿Cuáles son los valores de X que cumplen con esa igualdad? Bien, entonces yo lo que tengo que decir, mira, los valores de X, que si yo los reemplazo acá, cumplen con la igualdad, son estos y estos. ¿Bien? Yo trabajé esto. Hice un montón de trabajo en el medio que ya explicamos. Y llegué acá. Acá, ¿yo estoy diciendo cuáles son los valores de X que hacen cumplir la igualdad? No. No. Por eso no puedo parar acá. Porque a mí me estaban preguntando, resolver una ecuación, volvemos como al principio, digamos. ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación es, vos tenés una igualdad, tenés dos expresiones que son reales, tenés una incógnita por ahí dando vuelta, que puede estar de diferentes formas, te puede generar una lineal, una cuadrática, una cúbica o una racional como acá. ¿Bien?
Si yo digo que quiero resolver la ecuación, es que yo pueda terminar el ejercicio diciendo, mira, para estos valores de X o de la incógnita, si vos los reemplazás en la ecuación, la igualdad se cumple. O que diga, mira, no vas a encontrar nunca un número que puesto ahí cumpla la igualdad. Pero yo tengo que poder dar alguna de esas respuestas. O que no hay, ¿y por qué no hay? O quiénes son los que puedo poner y ver que lo cumplen. Si yo freno mi ejercicio acá, no hice ninguna de las dos cosas. O sea, lo que estoy diciendo es, los X son los que cumplan con esto. ¿Quiénes son? No sé. Sé que no pueden ser estos dos. Sé que cumplen con esto y estos dos no son, pero entonces no estoy contestando lo que me preguntaron. Por eso necesito seguir y resolver esta ecuación. Entonces yo empecé resolviendo una ecuación que tenía esta forma, trabajé un montón, hice mucho en el camino, y llegué a resolver una ecuación que tiene esta otra forma. Cambié el tipo de ecuación que estoy resolviendo, pero todavía no resolví lo que me estaban preguntando. Por eso digo que es muy trabajoso. Porque uno tiene que hacer un montón de cosas y todavía no terminó. O sea, todavía tiene que resolver esa ecuación cuadrática. Pero seguro que es más fácil resolver una ecuación cuadrática igualada, que ya sabemos que está igualada a 0, que sale aplicando Bhaskara, y no seguir trabajando con esto. Porque acá no puedo despejar, porque acá no tengo fórmula que me resuelva ecuaciones racionales de este estilo. La fórmula yo la tengo para Bhaskara y no me sirve para ninguna otra cosa. Esa Bhaskara no me sirve para ninguna otra cosa que para una cuadrática igualada a 0. Después veo si lo uso para factorizar, si ya me da la solución, o lo que sea, digamos. Pero por eso acá no puedo frenar, y estoy obligado a seguir trabajando con esto hasta hacer Bhaskara. ¿Podría haber hecho Bhaskara acá? También. Da lo mismo. Pero sí o sí voy a tener que encontrarle las raíces a ese polinomio. Voy a tener que resolver esa ecuación cuadrática. ¿Se entiende ahí Claro, por qué no yo puedo por ahí me, frenar? sí, yo por ahí me expresé mal. O sea, yo decía frenar, no de frenar el ejercicio, de que ya tengo el resultado, sino de que frenar y allá con eso, con esa cuadra, sí, hacer la Bhaskara ya con eso. Sí, es lo mismo. Claro, por eso no sé por qué seguíamos, si ya con eso Porque se podía hacer Bhaskara. sí, se puede. Sí. Lo que pasa es que, a ver, es una cuestión de practicidad a veces. Esto no sé si los dije, igual ahora lo repito. Cuando uno va a rendir el examen, tiene un tiempo determinado para resolver el examen. Tiene determinada cantidad de ejercicios. Si hay algo que uno también tiene que aprender, como si fuese poco todo lo que tiene que aprender, es administrar el tiempo. Entonces hay que tratar siempre de que las cuentas me queden lo más cómodas posible. Por eso, por ahí es un defecto nuestro, y yo me hago cargo de esa parte, siempre tratamos de que las cuentas queden lo más sencilla posible. Entonces acá estamos sacando factor común para multiplicar por un medio y trabajar acá con valores más chicos. En este caso no hace la gran diferencia, pero cuando uno está en el parcial y tiene que hacer un montón de veces todas estas cuentas, hace la diferencia que la cuenta sea más o menos cómoda. ¿Bien? Porque en el parcial yo puedo usar la calculadora, pero tengo que tener dos cosas muy presentes. Primero, y fundamental, la calculadora que yo use tiene que ser la calculadora común. No puede ser esas naves espaciales con las que aparecen que te hacen absolutamente todo, porque nosotros revisamos las calculadoras. Tiene que ser la común. No puede graficar, no puede trabajar con matrices, no puede hacer nada de todas esas cosas. Esa calculadora no se puede usar para rendir. Y segundo, las cuentas tienen que estar hechas. Yo no puedo decir, lo resolví por calculadora en algún lugar y me dio tal cosa. No, yo tengo que mostrar las cuentas que estoy haciendo. Bien, por eso está hecho ese paso que yo coincido con vos que lo podría haber hecho antes sin ningún tipo de problema. Si vos lo querés hacer antes, lo haces antes y ya está, terminaste. Y si no, sacás factor común 2 y trabajás con números un poco más chicos. Está hecho pura y exclusivamente por eso, nada más. Quizá para la próxima, lo voy a anotar acá, podemos aclarar, me lo voy a anotar yo, así después se los digo a los chicos, aclarar que yo podría haber frenado ahí y hacer ahí Bhaskara.
¿Bien? Para no confundir. ¿Estamos? Bueno, profe. y ahora sí lo Profe, último. Sí, decime, profe. decime. Yo tenía dudas para preguntar sobre el horario, si vamos a tener como ahora para 2 horas para rendir. Mirá, probablemente vamos a tener, aunque no queríamos, vamos a tener que tomar el sábado. Yo no quiero saber Sí, nada con le iba a preguntar por eso también, si iba a ser un Bueno, día de yo no quiero semana saber, yo voy a o yo voy a 10 ser sincera, no tengo intenciones de venir a tomar examen un sábado. Hay mucho problema con el tema de aulas, porque el aula, que ahora están mis compañeras en el aula con la otra comisión, se desocupó a las 10 en punto. Y a las 12 entran otras personas. Y una cosa es entrar a la práctica, que uno no tiene problema, igual es como un trastorno estar con el tiempo tan justo, digamos, pero otra cosa es tener que tomar examen, sentarse, acomodar todas las cosas, repartir los exámenes. Eso lleva tiempo. Entonces, para poder hacerlo en el horario de clase, estamos pensando que tenemos que pensar en un examen de 1 hora y media. Entonces, nosotros podemos hacer un examen de 1 hora y media, los perjudicados son ustedes, porque tenemos que evaluar los temas que evaluaríamos. Digamos, ustedes no van a tener tanto tiempo para pensarlos y trabajarlos, van a estar como más apurados. Nosotros tendremos que hacer los ejercicios de modo tal que lo puedan resolver en ese tiempo. Pero bueno, tenemos que evaluar en el sentido de analizar si nos conviene hacer un examen tan corto y estar tan jugados con el tiempo y tan apurados, o venir a rendir el sábado. Que es lo que estamos terminando de hablar. Por eso todavía no pusimos las fechas. Porque además estamos pidiendo aulas y todo lo demás. ¿Está bien? Pero no se preocupen que cuando nosotros sepamos, se los vamos a avisar enseguida. Lo vamos a publicar y lo vamos a poner enseguida. Bien. Y por último, antes de que terminemos, porque estamos terminando, y vengo acá, espérenme. Esto es acá. Lo otro que sí necesito que recalquemos en la clase de hoy, esto ya lo hablamos, vengo por acá, ahí está. Además de todas las operaciones que nosotros vimos en el conjunto de los números reales, además de la resolución de ecuaciones, ¿sí?, que estuvimos trabajando en la clase de hoy, es muy importante poder trabajar adecuadamente en el conjunto de los números reales con las relaciones de orden, específicamente con una relación de orden, que es la relación del menor, que es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta relación de orden es la que a nosotros nos permite, perdón, es la que a nosotros nos permite poder justamente ordenar los números reales, las que nos permite saber qué número es más chico que qué otro, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros sabemos trabajar con esta relación de orden, porque todos sabemos que el 3 es más chico que el 5, por ejemplo. Y todos lo sabemos eso. Todos sabemos que el 3 es más chico que el 5. ¿Bien? Esa relación de orden verifica una serie de propiedades. Una de las más importantes es la ley de tricotomía. Horrible esto. Dios. Es la ley de tricotomía, y esa ley de tricotomía me dice que si yo tomo dos números reales cualquiera, el que yo quiera, 2 cualquiera, puede pasar una sola de estas tres cosas. O A es más chico que B, o A y B son iguales, o B es más grande que A. O A es más grande que B, perdón. ¿Bien? O sea, si vos tenés la recta, si yo lo pienso en la recta, y tenés dos números, si acá está A, hay tres opciones. O el B es más grande y está ubicado a la derecha, o B coincide con A y están ubicados en el mismo lugar, o B es más chico y está ubicado acá a la izquierda. Pero como opción puede pasar una sola de esas tres. O uno es más grande que el otro, al revés, o son iguales. ¿Sí? Lo primero que yo necesito saber
de esta relación de orden, de esta ley de tricotomía y demás, es que me permiten, una vez que yo sé que siempre puedo establecer un número más chico que otro, ¿bien? O dos iguales, me permite a mí definir lo que son los intervalos. ¿Bien? ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son conjuntos dentro de la recta. Son pedacitos de recta. ¿Bien? ¿Cómo voy a formar esos conjuntos? ¿Qué pedacito de rectas voy a tomar? Voy a establecer una relación de menor entre determinados números. Yo voy a tomar dos números cualquiera, un A y un B, el que yo elija, distintos. ¿Sí? Son distintos, este A y este B. Cuando yo digo que voy a tomar de la recta todos los números que sean más grandes que A, pero más chicos que B, estoy definiendo un intervalo abierto entre A y B. ¿Qué quiere decir? Estoy diciendo, acá está el A, acá está el B. Voy a tomar todo lo que sea más grande que A, o sea que tiene que estar ubicado a la derecha, pero a su vez más chico que B, o sea que está ubicado a la izquierda de B. Por eso tomo todo esto. Ese intervalo entre A y B, todo lo que está en el medio, tomar todo lo que está en el medio entre A y B, me determina un intervalo abierto, que se define con esta relación y que se escribe A, B entre paréntesis, así. Cuando yo me permito, además de tomar todo lo que está en el medio, tomar A y tomar B, cuando yo digo tomar A y tomar B, lo que estoy diciendo es lo que estoy pensando adentro de mi conjunto, adentro de la bolsa que estoy armando. Ese conjunto, ese intervalo se llama cerrado. Lo que estoy diciendo es, vos vas a la recta, tu A es más chico que el B, ¿no? Entonces, vos el A lo tomás, el B lo tomás también, y todo lo que esté entre estos dos, también, todo eso lo metés dentro de una bolsa. Ese conjunto que te queda formado se llama intervalo cerrado. Entonces puedo tener intervalos abiertos, puedo tener intervalos cerrados. Puedo tener intervalos que sean mitad y mitad. Esos se llaman semiabiertos o semicerrados. O sea, tomo uno no y uno sí. Uno y uno. ¿Bien? Acá, A no lo tomo, pero B sí. Y todo lo que está en el medio. O puedo tomar B y no tomar A. Y todo lo que está en el medio. Estos intervalos se llaman semiabiertos o semicerrados. Y por último, también puedo definir intervalos que vayan a más o menos infinito. Si yo decido tomar a partir de un número, todo lo que sea más grande que él, como siempre voy a encontrar uno más grande, más grande, más grande, más grande, se dice que este intervalo va a más infinito. No termina nunca, porque siempre puedo encontrar un número que sea más grande y así seguir. Si yo en lugar de pensar en aquello que es siempre más grande, pienso en encontrar todo lo que sea más chico y quedarme con toda esa parte, voy a tener intervalos que van a menos infinito y que se escriben de esta manera. ¿Bien? ¿Por qué yo estoy diciendo qué son los intervalos y cómo los voy formando? Porque la semana próxima vamos a trabajar con inecuaciones. Nosotros hasta acá trabajamos todas las propiedades de números reales y ecuaciones. Bueno, ahora vamos a trabajar con inecuaciones. ¿Bien? ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones donde aparece en esta desigualdad una incógnita. O sea, la diferencia con la ecuación es que acá no hay un igual. Puede haber un menor igual, puede haber un mayor igual, pero no hay un igual solito. Pero lo que yo tengo que encontrar es lo mismo. Tengo que encontrar cuál o cuáles, si es que hay, son los valores que yo le puedo asignar a la incógnita para que esta desigualdad se esté cumpliendo. Y entonces cuando yo quiera resolver esas inecuaciones, lo que me va a pasar es que en la mayoría de los casos,
aquellos valores que cumplen una inecuación pertenecen a intervalos. Por eso tengo que saber qué son los intervalos. ¿Ok? Hasta acá hoy. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Para la semana que viene hay que terminar de leer todo lo que falta, ¿sí? Que son 15 carillas. La semana que viene nos vamos a basar, vamos a empezar a resolver inecuaciones. Y además de resolver inecuaciones, una vez que ya veamos algunos ejemplos de qué es una inecuación y cómo lo resuelvo, lo que vamos a hacer es incorporar el concepto de valor absoluto. Y resolver, después de incorporar el concepto de valor absoluto, ecuaciones e inecuaciones, pero que tengan valor absoluto. Y ya con eso terminamos la primera unidad de la materia. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer para la semana que viene? Además de avanzar en el trabajo del práctico, tengo que poder leer todo lo que resta del apunte, si es que no lo leí, si es que no avancé, porque yo acá me quedé en la 25 y había que leer hasta la 29 para hoy, nos faltaron 4 carillitas, pero bueno, vamos a dejar hasta acá. La clase próxima, que es el miércoles de la semana que viene, lo que vamos a hacer entonces es avanzar con inecuaciones y con valor absoluto. ¿Bien? Recording stopped. Ahí está. Por favor, avancen. Denme un minuto. Estoy tratando de abrir. Hoy con el viento, o sea, encima que estoy, ya, bueno, a los otros chicos ya les dije, estoy en mi casa porque la facultad no tiene un lugar donde yo vaya a dar clases. Entonces sigo en mi casa dando clases, lo cual no me agrada, porque quisiera ir a dar clases a la facultad, pero no tengo dónde. Y hay mucho viento, entonces cuando hay mucho viento, me anda muy mal internet. Por eso estoy hace 2 horas tratando de abrir el práctico y no abre. Así que ténganme un segundo de paciencia que ya les digo. Dios. Ahí va. Del práctico pueden avanzar mínimamente, y digo mínimamente porque si alguien se anima, una vez que lea la parte de inecuaciones puede seguir, hasta el ejercicio número 20. ¿Sí? Hasta el 20 se puede hacer del práctico. Eso sería para la semana próxima. ¿Ok? Con lo que vimos hoy se puede avanzar hasta el ejercicio número 20. Bueno, profe, perfecto. ¿Bien? Nos encontramos la semana que viene. Por favor, les recuerdo, si alguien no se anotó en la comisión de los días lunes a través del formulario de PETCO, hágalo, porque voy a mandar el listado definitivo a Secretaría Académica y después ya no podemos hacer más cambios. Después ya está. El que no se anotó, no se anotó. Profe, le hago una consulta con respecto al tema del módulo, ¿no? De la comisión. Sí, Lucas. Yo ya, el primer día que sacaron el formulario para el cambio de módulo, yo ya lo completé todo y estamos, le quería preguntar si usted tenía una idea cuándo más o menos iban a resolver eso, bueno, no dieron ni un aviso todavía. Lo que pasa es que, como yo les había dicho, se esperaba hasta el 21. El 21, que fue el lunes, nosotros mandamos a Secretaría Académica quienes nos habían informado que tenían problema con el módulo, y ya se los mandamos, ahora depende de ellos. No te sabría decir. Lo que nos dijo Guillermo es que van a hacer todos los cambios dentro de lo que sea posible por una cuestión de espacio, y que después lo van a publicar. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Edgardo, pará. Tenías que avisarme a mí, antes de que yo pasara la lista a Secretaría Académica, como lo publiqué el jueves de la semana pasada. ¿No me escribiste? No tengo anotado tu pedido. A ver.